Llegamos al mandamiento número 6, ¿sí? Mandamiento número 6, por ejemplo, la que aquí tengo a la mano, Nueva Traducción Viviente: no cometas asesinato. En Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, de la misma manera dice: no cometas asesinato. Bien, hermanos, vamos a ver, este es un mandamiento muy claro, muy directo. Y bien, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios durante estos minutos. Es un mandamiento que no trae no es necesario explicarlo demasiado, pero sí es necesario, hermanos, puntualizar algunos aspectos. Bien, y aquí tenemos en una imagen que ahí busqué en internet. La primera imagen, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? Caín y Abel, dándose amor, ¿o qué estaban haciendo? Caín, ¿qué estaba haciendo Abel? Lo estaba asesinando, ¿no? Lo estaba matando, ¿no? En la imagen de más abajo, ¿qué vemos, hermanos? Un conductor, un varón airado, ¿no? ¿Qué vemos de este lado acá abajo, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en las redes sociales y en las noticias, ¿no? ¿Sí? Y ahorita vamos a ir analizando de manera muy breve qué es lo que dice Dios o qué es lo que nos pide Dios a nosotros como sus hijos y cómo posicionarnos ante ese tipo de escenarios, ¿no? Y bien, se los adelanto, dice el Señor: no matarás, ¿no? Bien, continuamos. La palabra que se utiliza en hebreo es ratzash. De ahí puse también en hebreo cómo se escribe, pero de acuerdo a la Biblia interlineal dice lo siguiente: ratzash significa despedazar, hacer pedazos, asesinar a un humano, a un ser humano, aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir y muerto. ¿Sí, hermanos? Son varias interpretaciones. Recordemos que es otro idioma con otro tipo de escritura, otra ubicación geográfica, se tiene que transliterar, hermano, no es una traducción, es una transliteración. Se traduce algo que está escrito en letras latinas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de hebreo, o arameo, o árabe, o chino, o japonés, o coreano. Para poderlo traer a nuestro entendimiento, en nuestro lenguaje, se tiene que hacer una transliteración, que es algo mucho más complejo. Por eso vamos a la raíz de la palabra matar o asesinar, y es ratzash. Y de aquí viene, o aquí deriva, hermanos. Bien, entonces, en hebreo la palabra asesinar, es decir, matar en forma violenta. A eso se refiere, hermanos. Matar en forma violenta, eso quiere decir asesinar. Otros términos pueden ser arak o gemit, que son matar sencillamente. Bien, no los voy a hacer bolas, hermanos, no estamos en español, no estamos en clases de hebreo, solamente es como referencia. Matar, vamos a ver las diferencias entre la expresión matar y la expresión asesinar. La expresión matar, tomándolo de la raíz arak o emit, es tomar cualquier vida, ya sea de un ser humano o de un animal. Usted hizo harak cuando iba a hacer un pollo en caldo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Tomó una vida humana deliberada o accidentalmente, matar. El sentido de la expresión matar es tomar una vida humana legal o ilegalmente, moral o inmoralmente. ¿Qué pasa en países como en Estados Unidos? En algunos estados, si yo cometo asesinato o un crimen muy terrible, me condenan a la pena capital, ¿no? De aquí viene el término o la expresión matar. No estamos diciendo que estemos de acuerdo, hermanos. Estamos viendo cuál es el sentido de la expresión matar. Matar, tomar una vida humana legal, como en las penas capitales, o ilegalmente, como lo que vemos en nuestro país, moral o inmoralmente. Moral, un crimen porque me ofendió y defiendo mi moral, ¿no? O inmoralmente. Bien, vamos a ver el sentido de asesinar. Es muy claro.
es el tomar ilegal o inmoralmente una vida humana. Y no hay otra. Para que me entiendan mejor, voy a poner 2 ejemplos. ¿Sí, hermanos? Asesinar, el sentido de asesinar es la toma ilegal o inmoral de una vida humana. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver, ejercicio 1. Cuando hace mucho calor, allá en tierras tropicales, incluso ya aquí, y andamos, ¿qué, hermanos? ¿Matamos un zancudo o asesinamos a un zancudo? Porque lo que es asesinar abarca solamente al ser humano, no abarca a otra criatura, ¿no? Entonces el sentido, hermanos, que nosotros utilizamos es, pues yo maté un zancudo, ¿no? Y como ya dormí en paz, que mientras no puedo dormir en paz. Eso lo experimentamos aquellos que vivimos en la costa o yo que soy de Campeche, o ya en los últimos años en Jalapa. Antes no existía tampoco ni el frío ni los zancudos y últimamente ya lo hay. Entonces, hermanos, sentido. Y así como es alguna otra expresión. ¿Mató usted o asesinó una gallina? Siguiente ejemplo. Un obrero vino, se resbaló en la escalera y ¿el obrero murió accidentalmente o el obrero fue asesinado accidentalmente? Recordemos que asesinar, hermanos, es la toma ilegal. Yo tomar la vida ilegal o moralmente o inmoralmente de un ser humano. Yo la tomo. ¿Sí, hermanos? Entonces, en un accidente no decimos, nuestro idioma se va adaptando. Lo veíamos en una escuela sabática hace algunos meses. Les ponía el ejemplo y se los ponía como ejemplo en la Reina Valera antigua, Reina Valera 1909, 1960 y contemporánea. ¿Cómo va evolucionando el lenguaje tan solo en una sola versión de la escritura? Ahora, a lo largo de toda nuestra lengua, hermanos, pues usted agarre la Declaración de Independencia de 1821, a ver si le entiende. 12 al 13, también viene una de la legislación mosaica, legislación para la sana convivencia del pueblo, ¿sí? Cualquiera que agreda o mate a una persona, ¿qué decía esta ley? Será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Bien, hermanos. Pero, hermano, este mandamiento no es para nosotros. Es para los que están en la cárcel o están huyendo. ¿Será, hermanos? ¿Será? ¿De qué manera nosotros, los que estamos aquí, podemos ser homicidas? Puede ser, vamos a ver. Número 1, con nuestras propias manos. Isaías 1:15 dice, cuando levanten manos para orar, no miraré aunque hagas muchas oraciones, no escucharé porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Sí, hermanos? ¿Ven la expresión? Cuando levanten las manos para orar, no miraré aunque hagan muchas oraciones, no escucharé porque tienen las manos cubiertas con la sangre de sus víctimas, de víctimas inocentes. Hermanos, aquí nos habla el profeta de que aquellos que han cometido asesinato, pues el Señor no escucha sus oraciones. Aunque muchas veces también se malinterpreta en nuestro contexto para decir otras cosas o pensamientos muy personales, ¿no? Que no tienen nada que ver en el sentido del texto. Aquí habla del asesinato, hermanos, de las transgresiones. ¿Sí, mis hermanos? Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Podemos ser asesinos, hermanos? ¿Podemos ya haber asesinado a algún hermano o vecino o familiar o algún pastor? Yo espero, hermanos, que
No hayan aplicado el primera de Juan 3:15 conmigo, ¿eh? Aunque a veces, algunas veces no lo han manifestado, ¿no? Que Dios los perdone. Sí, porque el único que puede perdonar es Dios. Pero sí, hermanos, nos convertimos en asesinos, hermanos, cuando odiamos o detestamos o aborrecemos al prójimo. Le haya hecho lo que le haya hecho. Sí, hermano, es bien difícil, sí. Pero nos hemos convertido en asesinos con nuestras propias manos, con nuestra boca. Hermano, no le hables a la hermana tal o al hermano tal, porque es mala influencia para ti, ¿eh? Y es muy común en la sociedad, ¿no, hermanos? No, ¿sabes qué? Ese hermano que llegó, no, yo lo conozco porque viene de otro lado. No. Hermanos, eso es asesinato con nuestra boca. No es necesario tomar un arma con nuestra boca, acusando, desafiando, calumniando, murmurando. A veces yo de broma les digo, cuando veo un grupito allá de hermanos, ¿qué murmuran? Pero yo de broma les digo, ¿no? Pero en algunas congregaciones es necesario abrir el ministerio de murmuración, porque la murmuración es muy grande en algunos lugares. Pero hermanos, debemos entender que eso también es asesinato. Es el sentido del asesinato. Salmo 57:4 dice: me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espadas. Y no habla necesariamente de leones, de animales. Habla del enemigo que es como un león rugiente que busca devorarnos, hermanos. ¿Sí? Porque a veces nos vamos muy literal, no, los leones, no, pues por eso no voy al circo y por eso no voy al zoológico. No, hermanos, se refiere a nuestros enemigos, a aquel que yo aborrezco, a aquel que yo odio o a aquel que me odia. Entonces, sus dientes, sus bocas son como lanzas y flechas, y con sus lenguas cortan como, ¿qué, hermanos? Y la espada no es para acariciar, la espada es para asesinar. Y número 3, hermanos, número 3, siendo cómplices. Proverbio 1:15 al 16. Y aquí puse la imagen. Mejor hago que no veo y callo. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos, porque ellos corren a cometer malas acciones y van deprisa a matar. Romanos 1:32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan y que nosotros no decimos nada. Vemos a nuestros hijos que están cayendo en las garras de los chicos malos, no les decimos nada. Y hermanos, no esperemos a que estén las consecuencias o los síntomas. Desde que son pequeños tenemos que ir moldeando a nuestros hijos para que cuando lleguen a una edad donde empiezan a tomar decisiones, pues lleguen con la mente ya abierta, la conciencia abierta, hermanos. Y no querramos corregir cuando no lo hicimos desde pequeños. Que sí se puede, y también la autoridad lo va a hacer a su manera, hermanos. Dios, hermanos, nos ordena a impedir el mal hacia nuestro prójimo, el vecino, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro pastor. No me deseen el mal, hermanos. Proverbio 24:11 dice: rescata a los que están injustamente condenados a morir. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia la muerte. Si es que está en tus posibilidades, si es que tú tienes los argumentos de hacerlo. ¿Sí, hermanos? Porque pues, ¿qué vamos a poder hacer con alguien si estamos en Texas, por ejemplo, y vamos y vemos un condenado? ¿Qué podemos hacer? Nos quitan la visa.
Es cuando tenemos nosotros la posibilidad, hermanos. Y no se refiere a un sentenciado, se refiere también a alguien que sabemos que anda en malos caminos, hermanos. Y si no hacemos nada, aunque sea decirle, oye, cambia tu vida, y no se vaya lejos con sus hijos y sus nietos y sobrinos. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, hermanos. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, hermanos, en el buen sentido. El sentido de estorbarles quiere decir que los orientemos, que los aconsejemos. ¿Por qué estorbarles? Porque los jóvenes, cuando somos jóvenes, tratamos de minimizar lo que nos dicen nuestros adultos, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Pero después en el camino entendemos que no, sí tenía muchísima razón. Bien, hermanos. Entonces, ¿podemos ser homicidas, hermanos? Les pregunto y no me respondan. No me respondan. ¿Usted ha sido homicida? No me responda. Tipos de homicidio, hermanos. Deliberados. Aquellos que sienten placer en hacerlo. Aquellos que lo disfrutan, que es parte de su trabajo. Homicidio a seres humanos, no hablo de otras apoyos o no, hablo de seres humanos. El aborto, hermanos, es un homicidio también. El linchamiento, hay un estado vecino nuestro, no voy a decir su nombre, pero tengo que pasar por ahí cuando vamos a la casa. Y da miedo, hermano, andar puebleando en esos lugares. ¿Por qué? Porque son famosos por hacer eso, hermanos. Ya vimos de un carrito blanco que han y se andan robando a los niños y la gente cae sin preguntar si de veras, y así ha pasado innumerables veces, hermanos. Linchamientos. Y eso, hermanos, es asesinato. Alguna vez llegamos aquí en febrero, en el mes de noviembre, unos vecinos allá en Jalapa me hablan, me tocan, me dicen Israel, Israel, y salimos. ¿Te acuerdas, Saray? Y había un muchacho dentro del coche. O sea, un muchacho logró abrir el coche, no encendió la alarma, pero los vecinos lo vieron. Y cuando vimos, ya lo tenían agarrado. ¿Y los vecinos qué querían hacer? Pues querían hacer fiesta, hermanos. ¿Por qué? Porque la cólera, el hartazgo, el hecho que la autoridad a veces no hace lo que esperamos, provoca que la sociedad se encienda en el furor de la ira, hermanos, y le haga daño a las personas. Me dicen, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos, vecino? No, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que hablar a la policía, pero no le van a hacer nada, pues ya es problema de la policía. Pero nosotros no podemos hacerle daño, porque ya le habían dado una que otra caricia, hermanos. ¿Sí? Y al rato me dicen, ¿va a regresar? Pues esperemos que no. Pero sí, hermanos, en nosotros debe estar la congruencia y la templanza, hermanos, para impedir llegar a ese tipo de cuestiones, como los linchamientos. Eutanasia. ¿Sí saben qué es la eutanasia, hermanos? La muerte asistida, que ya nos dijo mi hermano Gustavo. La pena de muerte en algunos países. La guerra, lo que está sucediendo ahorita, hermanos. La guerra. Lo que sucede ahorita que es muy espectacular en el Medio Oriente, pero aquí en nuestro país también estamos en guerra desde hace muchos años, hermanos. Y el suicidio. Son tipos de homicidios, hermanos. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, respeta la vida humana. Jesús, ¿de qué manera enfrentó al mal, hermanos? Cuando lo capturaron en el huerto, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo con Pedro? Pedro, ¿qué hizo? Desenvaina la espada y mocha las orejas. Le decían el mocha orejas. No, ¿qué hizo Jesús? No, guarda la espada, porque el que espada mata. Dice el dicho, ¿no? Ahí va en el sentido. ¿Y qué hizo el Señor? Sanó la oreja del soldado, ¿no? Entonces Jesús, hermanos, siempre usó el amor y no las armas. Aun cuando le estaban acusando injustamente, ¿qué hizo Jesús? ¿Se defendió siquiera, hermanos? Querían armados, de hecho esperaban un revolucionario. Su reino, hermanos, por lo tanto,
Como no es un reino establecido con la guerra y con el desorden, es un reino que permanece. Es un reino presente y que se va a mantener en el futuro, hermanos, porque los gobiernos fundados y mantenidos por medio de la guerra, Irán, este gobierno sionista de Israel, también va a ser destruido, porque ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se manifiesta y condenan las acciones de ese gobierno. El pueblo de Dios, hermanos. Pero ese gobierno no es el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, también tengamos cuidado de andar allá, participan en oremos por Israel. No, sí, hay que orar por el pueblo, hay que orar por los iraníes, por los persas, hay que orar por los palestinos. ¿Para qué, hermanos? Para que no haya conflicto. ¿Sí? Yo sé que mueve las ideas de algunos de ustedes, hermanos, y sus comprensiones, pero esto lo voy a ver más adelante. Jesús, hermanos, Jesús, o podríamos encontrar en los escritos justificación con lo que está pasando, hermanos. Sí, es que el pueblo se está defendiendo. ¿De qué? Un gobierno acusa al otro y el otro acusa al otro. Ambos se dicen regímenes, no se dicen estados. A veces, como creyentes, encontramos justificación, hermanos, en las escrituras para que se maten entre naciones o se maten entre pueblos o entre personas. Lo terrible es que lo justificamos, hermanos. Eso es lo preocupante. Justificamos ver escenas horrendas de niños como nuestros hijos muertos bajo escombros, hermanos. Si usted ve las imágenes y no le causa nada, hermano, pues está bien mal. Yo veo criaturas como mis hijos, hermanos. Veo mujeres, cuerpos de mujeres como la de mi esposa o de mis padres, hermanos, y me duele. Como hijo de Dios, no podría jamás validar la acción bélica ni de un estado al otro, ni del otro al otro. Jamás, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en Cristo la vida es de Dios. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ningún momento dijo Jesús: véngate, mata al enemigo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? Si te dan en una mejilla, ¿qué haces con la otra? Pones la otra. ¿Y qué sucede entre las naciones y los pueblos, hermanos? Quieren ver quién es el más fuerte, ¿no? La explicación verdadera y profunda de la ley de Dios, hermanos, se encuentra en Mateo 5, capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. No se vaya lejos, hermanos. Le repito, ¿quiere entender la ley de Dios en su profundidad y magnitud, hermanos? Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. No se mete en otros líos. Jesús nos desmenuza y nos explica la ley del Señor Dios omnipotente. Cristo rechaza la ira, el odio y la venganza. Mateo 5, 22 al 26. Yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos de la gehenna. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te viene a la memoria que alguien tiene algo contra ti, bien claro aquí, hermanos, ponga atención. No es que traes tu ofrenda y dice, de ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. O sea, el Señor nos pide que nos pongamos en los zapatos del otro. No está diciendo el Señor, cuando vengas y traigas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no es que tengas tú algo contra tu hermano, sino que te acuerdes que alguien tiene algo contra ti.
Dice, deja la ofrenda, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Ven lo que el Señor nos pide, hermanos? Es algo fuera de nuestra lógica, hermanos. El Señor no nos pide que nos sintamos culpables, como siempre lo hacemos previo a la cena del Señor, hermanos, pedidero de perdón. ¿Sí o no, hermanos? Un mes, 2, 3 semanas, 2 semanas antes de la cena, ahí se andan pidiendo perdón. Y no es en ese sentido, hermanos. Es ponte en los zapatos de tu hermano, que probablemente no tenga el valor de pedirte perdón, y haz las paces, para que entonces no haya ningún impedimento en la ofrenda que me estás dando. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. ¿Para qué? Porque el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán a la cárcel. Resuelvan sus problemas antes de llegar a las últimas consecuencias. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Si no resolvemos las cosas. Nuestros hijos a veces toman decisiones que no son las adecuadas. Los miembros de la iglesia toman decisiones que no son las correctas. ¿Sí? Tenemos manuales, tenemos procedimientos, tenemos procesos y tenemos sentencias. Pero haciendo caso a esto, hermanos, siempre tratamos de llegar a las últimas consecuencias, siguiendo el mandato del Señor, hermanos. No se trata de tener castigado a todo el mundo, sino hacernos conscientes cuando hacemos algo que no está bien, hermanos. Pero ser conscientes cuando algún hermano se le acerque, decir con todo el amor también, oye hermano, estás actuando de esta manera, aceptarlo con humildad, hermanos, viéndolo, hermanos, como algo que es para nuestro bien. Mateo 5:44, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Mateo 26:52, guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada. Proverbio 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. El Señor, hermanos, nuestro Señor Jesús desea, ya voy a concluir. No paso. El Señor, nuestro Señor Jesús desea que usted y yo nos cuidemos, hermanos, del homicidio y también de la ira. ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer homicidio? Cuando tenemos ira, hermanos, cuando el furor se enciende, estamos a un paso. Ve un video anoche de una ciudad. Un taxista baja a pelear con un automovilista y el taxista baja con un machete. Yo lo conozco como Guaparra, el grande, otros lo conocen como Moruna, no sé cómo le conozcan, el machete grandote. Cuando llevas un machete que es un arma, no vas a platicar, ¿verdad? Pero me puse a pensar, porque era una persona adulta mayor, el taxista, dije, espero que haya reflexionado cuando se le pasaron el ímpetu, ¿no? Esa furia que tuvo. ¿Por qué? Porque dio 2, 3 machetazos y no le alcanzó a dar al automovilista. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dado? Recuerdo hace años en un estacionamiento, no lo vi en las noticias, un estacionamiento en la ciudad de Córdoba, Veracruz, por un cajón, un automovilista estaba esperando el cajón y antes se le mete otro. Se enciende a ira. Uno de los automovilistas agarra un cuchillo y se lo metió por acá. Se lo metió acá y salió del ojo. Y salió acá. No murió. Perdió el ojo la otra persona, estaban ahí sentados y en las noticias vimos el rostro del agresor. ¿Hubieran visto su rostro, hermanos? Totalmente arrepentido, totalmente en shock de cómo un momento de ira nos puede llevar a una desgracia, hermanos. Entonces el Señor quiere que nos cuidemos de eso, hermanos. Un buen médico no solamente atiende los síntomas. Me duele el brazo, pues tómate un paracetamol. Tengo el estómago suelto, pues tómate una loperamida. ¿Te duele la cabeza? Una aspirina.
¿Eso es un buen médico, hermanos? Un buen médico, ¿qué hace? Va a la raíz. Quiero una placa, quiero estudios de sangre para ver qué es, para que podamos atacarlo y exterminarlo. Así es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios no va solamente a los síntomas de que ya asesinaste, hiciste mal, estás castigado. No, el Señor va a algo más profundo. Evita llegar a ira. Ama a tu prójimo, pon tu mejilla, ora por los que te persiguen y haz las paces con quien tienes alguna diferencia. Concluyo, hermanos. Job 12:10. Job 12:10. La vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. ¿En manos de quién están, hermanos? ¿Depende de nosotros? No, hermanos, esto es de Dios. Toda vida humana, hermanos, toda vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte cuando el Señor lo dispone. La vida, hermanos, es sagrada porque ha sido amada, porque ha sido hecha a la misma imagen de Dios y a semejanza de nuestro Dios vivo y santo. Causar la muerte a un ser humano, hermanos, es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad de nuestro Dios. Dios nos libre, hermanos, de caer en este pecado tan aberrante y tan terrible como lo es el asesinato. Dios nos bendiga, hermanos. Paz a vosotros.